Bien, bienvenido entonces a nuestra nueva clase. No sé si alguien tiene preguntas o algo tenga dudas. Voy a dejar abierto el chat por si alguien de todas maneras quiere hacer un comentario por ahí. O recuerden cualquier cosa que quieran hacer, pueden preguntar. Bien, entonces vamos a continuar nuestra clase. Entonces estamos discutiendo algunas cosas, pero hoy día vamos a seguir avanzando. Entonces, bien, va a aparecer eso y acá eso. Bien, entonces, justamente en la última clase estábamos hablando de capacidad calórica, ¿ok? Entonces, ¿de qué estábamos hablando en esta última clase? Hablamos de, esencialmente, un concepto muy importante, digamos, que tiene que ver que todos los objetos físicos, por hecho estar formados por materia, entonces, para elevar su temperatura, es decir, aumentar, si quieren verlo así, aumentar la energía cinética promedio, uno entonces típicamente lo que hace es que le agregamos calor, tal como se ilustra en esta imagen que está acá. Entonces le damos calor y este calor obviamente se transforma en que suba su temperatura. Pero entonces la cantidad física que nos va a medir esa cantidad de calor es lo que llamamos la capacidad calórica, es decir, lo que vamos a medir es la cantidad de calor necesario introducir sobre un cuerpo para que éste suba la temperatura. Ahora, matemáticamente, para nosotros eso se va a hacer simplemente, nos va a decir que, más bien va a abortar decirlo como está acá, la cantidad de calor, vamos a decir que va a ser proporcional a esta capacidad calórica por la temperatura que logramos, ¿ok? La definición quizás más simple y cotidiana, uno habla, la capacidad calórica es la cantidad de calor necesaria para subir 1 grado de Celsius, la temperatura de un objeto, pero en realidad para nosotros podemos pensar ya como infinitesimal, simplemente nos dice la cantidad de calor necesaria para incrementar una cierta cantidad de temperatura y esa cantidad entonces lo llamamos la capacidad calórica. Ahora, el problema está que cuando hacemos estos procesos hay muchas formas de hacerlo y el resultado va a depender cómo hacemos ese proceso. Entonces ya sabemos que el calor es un diferencial que no es un diferencial, depende cómo realizamos el proceso y por lo tanto lo que vimos es que había dos formas de generar la capacidad calórica. Una era a presión constante, es decir, que hacemos el proceso manteniendo la presión, es decir, que sea isobárico, o también podemos hacer calentar el objeto manteniendo su volumen. En ese caso sería isocórbico y entonces haciéndolo a uno o en otro caso vamos a ver que los resultados son distintos, depende de cómo uno hace ese proceso. Entonces, lo que les mostré fue esencialmente que íbamos a definir la capacidad calórica tanto a presión o volumen constante. Lo que vamos a definir es que ella entonces tenga esta expresión, nos va a dar cuenta de la tasa como función de la temperatura. Por lo tanto, y en el caso, y hacemos ese proceso, por eso colocamos este símbolo acá abajo para recordarnos de que estamos bien, digamos, que no estamos colocando nada extraño, colocamos a presión o volumen, eso nos va a recordar en un caso o en otro caso que estemos haciendo las cosas. Entonces, lo que habíamos dicho es que en el caso, bueno, de presión es lo mismo, es la tasa de variación del calor con respecto a la temperatura. Entonces, quisimos hacer algunos ejemplos simples para entender cómo se puede calcular esta cantidad o estimar, porque uno quiere más bien muchas veces estimar esta cantidad para tratar de entender un poco mejor las cosas. Entonces, para estimarla, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer algunos supuestos y el primer supuesto que vamos a hacer, digamos, vamos a partir quizá aquí. El primer supuesto que vamos a hacer es simplemente decir que el proceso va a ser de tipo reversible. Cuando los procesos son reversibles, entonces las cosas son más fáciles porque ya tenemos diferenciales tanto para el trabajo y como para el calor. Por un lado, el trabajo simplemente lo vamos a aproximar siempre como la presión por un dB y el calor, entonces en este caso, dado que este es un diferencial, entonces nos queda que ambas partes, este es un diferencial de energía, aparece también un diferencial para el trabajo, luego el calor es un diferencial. Y por lo tanto, en este caso, uno puede ver algo interesante, que lo primero que vemos es que si calculamos la capacidad calórica manteniendo el volumen constante, eso va a ser el diferencial de calor partido del diferencial de temperatura, y vemos cómo en este caso, si mantenemos la temperatura, el volumen constante, entonces el sistema no trabaja, y por lo tanto nos queda que la capacidad calórica de un proceso isocórico, entonces lo único que nos dice
es que su capacidad calórica es la variación o la tasa de variación de la energía interna como función de la temperatura. ¿Ok? Ahora, en esta expresión solo vas a notar, está implícito en la expresión anterior, quizás podríamos hacer notar en la expresión anterior, en la expresión anterior, está explícito. ¿Qué cosa está explícito? Que la energía entonces es función de la temperatura y el volumen. ¿Ok? Cada vez que hacemos este tipo de cosas, tenemos, obviamente, recuerden, cualquier sistema va a depender de las variables macroscópicas de estado, es decir, la temperatura, por ahora la presión, el volumen, y en otros contextos quizás sean otras variables, pero explícitamente acá lo que estamos suponiendo, porque estamos fijando el volumen y cambiando la temperatura, estamos suponiendo que nuestra cantidad física depende del volumen y entonces la temperatura. ¿Ok? Eso está implícito en nuestro supuesto que estamos haciendo ahí. Entonces, ahora, si uno hiciera el mismo ejercicio, pero suponiendo ahora que hacemos algo para, en este caso, la presión constante, es decir, calculemos la capacidad calórica, entonces colocamos la capacidad calórica a presión constante, eso sería de nuevo por un caso reversible de Q a dt. Hasta ahí estamos bien y claros en eso que está ahí. Ahora, eso en este caso sería, por un lado, el diferencial del calor, es simplemente la variación de energía interna menos el trabajo, y todo esto derivado, si quieren, o diferenciado con respecto, en este caso, a la temperatura. Entonces, si el proceso es reversible, entonces sabemos que entonces podemos aproximar el trabajo, entonces nos queda du a dt, y el trabajo lo podemos aproximar por menos la presión por el volumen. Por lo tanto, eso nos queda más la presión por el de volumen a dt. Entonces nos queda esta expresión que estamos, que acabo de escribir ahí. Y obviamente, para que esto tenga sentido, tiene que ser, por supuesto, a presión constante, a presión constante. Entonces, en este caso acá, obviamente también está el supuesto implícito. Entonces, notar bien, ¿ok? Esto obviamente lo abreviaré así, creo que la primera vez que lo abrevio así, notar bien, y eso quiere decir para resaltar. Resaltamos que en este caso la energía interna tiene que ser función tanto de la temperatura como la presión, y el volumen va a ser una función de la temperatura y la presión. Hago esta indicación o trato de hacerles notar esto que estoy diciendo ahí, porque quiero hacer notar esta propiedad que está acá. Muchas veces cuando uno mira libros de termodinámica se da cuenta que unos problemas que tienen es que uno va a definir funciones como función de las variables de estado, pero las variables de estado entre ellas no son independientes. Por ejemplo, en el caso de un gas ideal, entonces en el caso de un gas ideal, por supuesto, después veremos otros casos, pero caso un gas ideal tenemos que la presión, volumen están relacionadas por la temperatura con el número de partículas, por esta relación que hemos usado muchas veces en clase, que es PV igual NKT. Y por lo tanto, esto nos permite a veces despejar, por ejemplo, este caso sería, podríamos despejar de esta expresión el volumen como función de la temperatura y la presión. Y lo mismo, la energía, si va a depender, puede depender de la presión, o como vimos en el caso anterior, en este caso, cuando uno cambia el volumen, está pensando que uno reescribe las expresiones como función del volumen. Así que hay que tener con cuidado en ese tipo de cosas. Ahora, en un caso particular, digamos, quizás una observación, en el caso de gases ideales, entonces en el caso de un gas ideal, tenemos una relación, tenemos un poco más de información. Si se recuerdan cómo definimos, sabemos que la energía interna vale 3 medios NKT. Es decir, que es solo una función de la temperatura. Esto es solo para gases ideales. Gases reales, esto no es cierto. Los gases reales, ya les dije que la interacción entre partículas va a ser que entonces también dependa del volumen. ¿Por qué? Porque si yo expando el volumen, tiendo a alejar las partículas, y si entre ellas interaccionan, las estoy separando. Y al separarla, entonces eso va a cambiar su fuerza, o cambia, digamos, su energía interna, y eso entonces va a ser afectado. Pero en nuestros casos muy simples, eso no está. Por lo tanto, hacemos notar que en este caso acá, hacemos notar, digamos, que es lo que quiero decir, es que entonces la energía interna no depende de la presión y el volumen. ¿Ok? Entonces, eso hace una cosa interesante y uno lo puede colocar en evidencia. ¿Qué quiero decir en evidencia? Es que cuando tenemos un gas ideal,
Entonces, por ejemplo, ya les dije, cuando tomaba un sistema y lo expandía, entonces cambiaba su energía interna. Y entonces, ¿por qué? Porque depende de la presión o depende del volumen, y por lo tanto, expandir un gas normal me cuesta hacer trabajo. Pero los gases ideales, como no depende del volumen, es decir, si yo cambio el volumen, eso no me debiera costar trabajo hacer. Entonces, para ver eso, simplemente lo miramos un segundo en nuestra applet y veamos qué nos pasa con eso. Entonces, volvemos acá y, ok, lo podemos mirar aquí. Entonces, acá tenemos un contenedor, colocamos partículas, ¿ok? Muchas partículas, suficiente que podamos colocar. Aquí tenemos el máximo 200. Y si miran, estas partículas están aquí. Entonces, si este caso es un gas, bueno, es casi un gas ideal. Lo único que no pueden hacer es que las partículas no se pueden penetrar. Hay una pequeña fuerza, esto es un modelo de disco duro, pero en buena aproximación es un gas ideal porque su tamaño es suficientemente pequeño. Entonces lo que quiero decir es que si yo elimino la pared, entonces este gas se puede expandir sin necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque como las partículas entre ellos, la energía interna no depende de la fuerza y la energía cinética no va a cambiar. Entonces veamos lo que pasa. Si hacemos eso, se eliminó, fíjense, sacamos la pared, el sistema entonces simplemente se expande y se puede expandir sin hacer trabajo. Ok, lo voy a volver a colocar, voy a volver a colocar la pared y voy a colocar algunos marcadores para que veamos el flujo de calor, que es interesante también. Esto muestra cómo va el flujo, en este caso de partículas, cómo se mueven hacia acá, y vemos que un gas entonces ideal se expande sin hacer trabajo. Ahora un gas normal va a tener un poco de trabajo para que cuando se quiera expandir va a ocurrir un poco de trabajo, pero en este caso la energía interna no cambia, es exactamente la misma. Y el sistema, entonces, insisto, como es un gas ideal, no puede expandirse sin libertad, o sea, cambia el volumen y no cambia su energía interna. ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene alguna pregunta o si que tienen dudas, me dicen, simplemente es que quiero que entiendan esa idea. Mientras paso a la tablet, si alguien tiene duda, me puede preguntar si es que quiere. Entonces, lo que dije, simplemente por resumir, si es que es claro para todos, es que lo que traté de decir es que cuando tenemos un gas ideal, ok, voy a colocar una pared acá, entonces colocamos partículas, tenemos muchas partículas acá, entonces el sistema se puede expandir, ok, se puede expandir, las partículas se puede, el gas se expande, es decir que pasamos de un volumen B1, o pasamos de un volumen B1 a un volumen B2, ok, entonces esto es B1 y todo el volumen, llamemos esto B2. Entonces, el sistema lo que les acabo de mostrar, o tratar de entender, es que dado que es un gas ideal, entonces, dado que es un gas ideal, se expande sin trabajo, ¿ok? Se logra expandir sin hacer, en este caso, trabajo, se expande espontáneamente, y es porque en este caso nuestra energía interna no está cambiando. O sea, si hacemos el diferencial de energía interna, nos daría cero, pero la temperatura inicial, temperatura final no cambia, y la energía, entonces, como solo depende, en este caso, de la temperatura, vemos que esto es cero. En un gas real, esto no es cierto. En un gas real, va a haber cambio de energía interna cuando se expande, porque la energía depende de la presión o de la temperatura, cuando la ecuación de estado. Entonces, en un gas real, efectivamente la expansión va a ser distinta de cero y por lo tanto hay que trabajar o generar calor. Entonces, hay que trabajar. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si hay alguna duda o pregunta o estamos bien hasta ahí. ¿Estamos bien? Solo si me confirman por el chat o me dicen si simplemente alguien tiene una duda. ¿Estamos claros? Ok, todo ok por ahí. Muy bien. Entonces, gracias por responder. Entonces, lo primero que voy a hacer es que ya hemos cubierto por lo menos una parte importante de la materia, aunque no crean, hemos hecho algo importante, pero hasta aquí ha sido más o menos natural. Voy a hacer un poquito de resumen de las cosas relevantes que les he enseñado, y hacia ahora nos vamos a mover a algo mucho más profundo, que es la segunda ley de la termodinámica, que realmente gran parte del curso será esto, y de aquí seguramente nos vamos a empezar a alejar un poco de los libros más clásicos de termodinámica y nos vamos a acercar a libros un poco que tienen una visión más estadística, más microscópica de la materia. Pero entonces lo primero vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que creo que debiéramos recordar
importante hasta ahora. Entonces, lo primero que aprendimos, digamos, fue, tenemos la primera ley de la termodinámica que nos dice que entonces la variación de energía interna es igual entonces al diferencial no diferenciable, no sé cómo llamarlo, de calor, más el diferencial no diferenciable de trabajo. Eso fue lo primero que aprendimos. También está la ley cero, que nos dice que todos los cuerpos tienen temperatura. Entonces, quizás eso lo podríamos decir, los cuerpos en equilibrio tienen temperatura. ¿Ok? Y cuando vimos que los colocábamos en contacto, pueden intercambiar la temperatura. Ahora vamos a referir un poco más cuidado con eso. También, eso fue la ley cero, o tiene que ver con la ley cero. Lo otro que vimos, también podemos definir un gas ideal. Vimos con mucho detalle, partimos con esta idea porque ha sido el elemento con el cual les he ido enseñando cosas, voy a seguir usándolo, pero vamos a ir ahora un poco más profundo. Entonces vimos que era un gas ideal. Quizás esta vez lo voy a definir con mucho más cuidado para tener cuidado. Gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, va a ser un gas que dijimos que esencialmente está formado por partículas, que su interacción llega al equilibrio termodinámico, pero su interacción es despreciable. Eso nos llevó a la conclusión que habían dos leyes. Primero, había una relación entre la presión, el volumen y la temperatura, y en este caso el número de partículas, que era PD igual NKT, pero hay gases que en buena aproximación satisfacen esa relación y no son ideales. ¿Por qué? Porque más nos falta agregar que la energía interna es solo función de la temperatura. ¿Ok? Entonces necesitamos estas dos relaciones. Un gas ideal no es solo usar la primera relación, sino también requiero la segunda. ¿Ok? Insisto que la primera, en muchos modelos de gases podemos usar la primera, es bastante útil, puede ser hasta incluso el aire. Sin embargo, la energía va a depender del volumen o la presión. Por lo tanto, un gas ideal, vamos a pedir cuando alguien me diga, tiene un gas ideal, tengo inmediatamente en mi cabeza pensar estas dos leyes para que no las olvide. Por otro lado, también le enseñé algunas cosas, le enseñé también la capacidad calórica. Vimos que la capacidad calórica era esencialmente a volumen constante, eso es el dQ partido por dt, a volumen constante, y les dije que eso es la variación de energía interna con respecto a la temperatura del volumen. Y también les definí la capacidad calórica a presión constante, y esa vimos que era simplemente du a dt, más, entonces vimos que era, en este caso vimos que era P por dV ADT usando la presión constante, ¿Ok? En el caso particular, eso no se los dije, pero me cuesta 2 segundos escribirlo. En el caso particular de gases ideales, en el caso de un gas ideal, podemos calcular esta relación un poco mejor. Nos queda que simplemente du a dt. Ok, esa parte está bien. Entonces voy a usar en realidad usar las expresiones que tengo acá arriba, las tengo escritas. Tengo que calcular la energía con respecto a la temperatura, es calcular esta derivada. Entonces podemos derivarla sin problema. Entonces me queda du a dv, pero como la energía no depende ni de la presión ni del volumen, el primer término en realidad es simplemente la capacidad calórica del gas ideal a volumen constante. ¿Ok? Este término que es lo que estoy diciendo, que este término de acá, que es la variación de la energía con respecto a temperatura usando la presión, para un gas ideal, como no depende ni del volumen ni de la temperatura, entonces, o sea, no de la presión, perdón, volumen y presión, entonces podemos obtener este resultado de que esta parte de acá es CB. Y nos queda la presión, pero la presión para un gas ideal, entonces, ¿qué forma tiene? Para un gas ideal la presión vale simplemente NKT partido por V, y me queda entonces dV a dt. Entonces, en realidad este dV a dt debería quizás usarlo con un poco más de astucia, simplemente quizás, bueno, quizás, ok, voy a hacerlo más astutamente. Voy a bajar la presión primero quizás, y después calculo dV a dt, es decir, que hago d a dt del el volumen como función de la temperatura, pero eso es, ¿cómo lo conocemos? Ok, alguien sí está preguntando, sí, una duda, de la notación en CB y CP, ¿cuál es la duda? Ah, sí, sí, es verdad. Yo a veces sí, es verdad. Ocupo como notación estas dos cosas. Comúnmente en algunos libros ocupan esa y en otros libros ocupan esto. ¿Ok? Efectivamente son equivalentes. Simplemente, seguramente sus cursos de cálculo usaron más bien esta notación cuando derivan y mantienen una variable constante. En su curso de cálculo usan esta expresión, pero por razones históricas, en muchos procesos termodinámicos se ocupa esta. Así que estoy tratando de usar las dos en forma indiferente para poder acostumbrarlos a usar este tipo de notación.
Bien, entonces necesito calcular el volumen como función de temperatura, pero el volumen como función de temperatura, si ocupo mi relación de gas ideal, esto entonces me queda nkt partido por P, pero P, recuerden, es constante. Así que como ese P es constante, en realidad lo puedo sacar hacia afuera, no hay ninguna razón, lo elimino. Y esto me queda algo muy simple, me queda que Cp es igual a Cv más esto derivado con respecto a temperatura, me queda Nk. Y encontramos esta relación muy interesante que nos dice que la capacidad calórica si, para una presión constante siempre para un gas ideal es mayor que la capacidad calórica a volumen constante. Aunque eso va a ser en general cierto, es decir, que cuando trato de medir, si mantengo un proceso en el cual fijo la presión y trato de aumentar la temperatura del objeto, requiero introducir más calor. Esto me está diciendo esto que está acá, ¿por qué? Porque esta cantidad física que está acá es positiva y por lo tanto me dice algo que es más o menos obvio, me dice que luego, entonces la capacidad calórica a presión constante va a ser siempre mayor que la capacidad calórica a volumen constante. Por lo tanto, cuando yo quiero calentar un objeto, quizás me conviene más tener volumen constante que presión constante. ¿Okay? Eso me está diciendo, entre comillas, como resultado de este análisis que les acabo de decir. Y algo que les hice en la clase complementaria, pero lo resumo acá, les mostré que en realidad, les mostré que la presión por el volumen era algo así como Cv más Nk partido por Cv, y es igual a una constante. Eso es proceso adiabático. Entonces, en un proceso adiabático, en realidad lo que vamos a decir es que la presión por el volumen elevado a gamma es constante, pero esta constante gamma no es cualquier cosa, esta constante gamma es esencialmente Cv más Nk, y si miro acá es justo Cp, en realidad es el cociente entre la capacidad calórica a volumen constante partido por la capacidad calórica, la capacidad calórica a presión constante dividido por la capacidad calórica a volumen constante. Entonces, en un proceso adiabático, lo que vamos a ver es que la presión y el volumen se relacionan con una especie de curva que decae, no es una hipérbola, es una hiperhipérbola en algún sentido, lo que tiene este gamma, y esa constante tiene que ver con cantidades físicas que son entonces la capacidad calórica y volumen constante. Entonces, este pequeño resumen que les acabo de hacer, ¿ok? Es lo primero que hemos cubierto hasta ahora, es entender la primera ley, la ley cero, lo que es un gas ideal, y aquí les comenté algunas propiedades de la capacidad calórica. Son esas las cosas que hemos aprendido. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o no, porque ahora sí vamos a pasar a una cosa un poco más sofisticada e interesante que nos va a tomar seguramente un par de semanas, pero vamos a llegar y vamos a tratar de entender muy bien nuevas cosas. Entonces, aquí nos vamos a mover. Entonces, si nadie tiene duda, estamos bien hasta ahí, vamos a movernos a la segunda ley de la termodinámica. Y aquí sí que vamos a hacer un cambio sustantivo en la forma de presentarles cómo voy a derivar esto, porque la primera parte quizás hay algunas cosas ligeramente distintas, pero esta segunda parte sí ya me va a empezar a alejar un poco de libros más clásicos de termodinámica y vamos a tratar de hacer una cosa un poco más interesante. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta idea? Entonces, la segunda ley, ¿qué tiene que ver? La segunda ley, primero que nada, voy a tratar de ir convenciendo de lo que es la segunda ley. Segunda ley está relacionada a la dirección, está relacionada a la dirección de evolución de la energía térmica. Entonces, hasta ahora introdujimos la noción de calor, pero uno dice, ok, cuando ocurren procesos, por ejemplo, tienen distintas temperaturas, coloco dos objetos que están y los pongo en contacto, la energía va a fluir en alguna dirección única. Esta dirección única en la cual la energía va a fluir, entonces nos va a hacer, digamos, de alguna forma, dar un sentido a la flecha del tiempo. Va a ser esto lo que va a ponernos una regla, digamos, inevitable, digamos, que no podemos sobrepasar de la evolución del tiempo. Entonces, la termodinámica, o esta segunda ley, va a tener que introducir un concepto que nos permite entender la irreversibilidad de los procesos térmicos, nos va a permitir entender cómo ocurre. Entonces, voy a tratar un poco de darles algunas ideas
Entonces el primer personaje, obviamente se lo voy a presentar de otra forma, pero voy a colocar algunos por lo menos por razón histórica. El primer personaje que vamos a colocar, digamos, es Rudolf Clausius, que está, Rudolf Celsius, dije Clausius. Rudolf Celsius, Clausius, perdón, Rudolf, Rudolf Clausius. Entonces, ¿por qué no se le llamó Clausius? Rudolf Celsius. Rudolf Clausius. Entonces, Clausius, ¿qué va a hacer? Entonces, es un científico alemán del año 1822 y llegó hasta 1860 y, por aquí tengo una nota, lo puse 88. Eso es. Entonces, él va a colocar lo que llamamos el principio de Clausius. Entonces, ¿cuál es la idea del primer principio de Clausius? Entonces, ¿cuál va a ser su idea? Esencialmente es que él va a decir que se da cuenta cuando colocamos dos objetos en contactos térmicos, ¿ok? O sea, si yo coloco, va a ser primero una figura que está acá, yo coloco un objeto acá, cualquiera, a temperatura T1, y lo coloco en contacto con otro objeto a temperatura T2, ¿ok? Entonces, si suponemos que el objeto T1 tiene mayor temperatura que el objeto T2, lo que sabemos, o bueno, nuestra experiencia cotidiana nos dice entonces de cuál a cuál fluye el calor, de cuál ustedes dirían fluye el calor, de T1 a T2 o de T2 a T1. Si el T2 tiene temperatura T2, o sea, el de acá tiene temperatura T2 y este tiene temperatura T1. ¿En qué dirección fluiría el calor entonces? ¿Cuál sería su experiencia cotidiana? ¿Qué dirían ustedes? De T1 a T2. ¿Ok? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Entonces esto nos dice que efectivamente el calor siempre va en esta dirección. No hay vuelta que darle. No, no es un proceso reversible. No es que a veces sale calor del T2 a T1. Entonces a nivel macroscópico lo que vamos a descubrir es que el calor, y esto fue lo que es el principio de Clausius, nos dice que el calor, o esto es una observación, el calor siempre fluye del más caliente al más frío. No hay forma de evitar eso. Siempre es así. Esto no hay vuelta que darle. Entonces, lo que Clausius va a notar es que esto siempre ocurre. Y esto entonces va a hacer pensar a Clausius que tiene que haber algo especial, porque si el calor a veces fluyera como un péndulo, a veces va por un lado, después vuelve, tendríamos algo como la mecánica clásica usual, pero aquí hay algo extraño. Aquí hay algo que siempre tomo dos cuerpos en contacto, si uno está más caliente, el calor solo fluye en una dirección y no fluye en la otra dirección. Entonces, esto acompañado con otra idea más, esta idea entonces fue hecha por Lord Kelvin, entonces vamos a colocar acá Lord Kelvin, voy a agregar también a Lord Kelvin, que fue muy interesante entonces dar, digamos, algunas ideas, digamos, de lo que estamos discutiendo. Lord Kelvin es del año 1000, también era contemporáneo, digamos, a Rudolf Clausius, 1824, ¿ok? Hasta 1907, sí, un poco más. Entonces, él lo que va a decir es que dice una frase que también va a tomar fuertemente Clausius para hacer su definición, pero va a decir que el proceso que transfiere, o sea, va a decir que un proceso que transforma calor, entonces va a decirlo así, un proceso donde puramente hay transferencia de calor, no puede trabajar. Entonces él dice cuando hay un proceso que hay solamente transferencia de calor, no trabaja. Ahora, o en realidad dice no trabaja o trabajo no puede ocurrir. Creo que esa fue su frase original. Trabajo no ocurre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La razón de esto que está acá es, bueno, uno dice, pero bueno, ¿por qué no puede ocurrir trabajo? No hay ninguna razón profunda por la cual no pueda ocurrir trabajo. La razón profunda que hay detrás de esto es que cuando hay transferencia de calor, el calor ya aprendimos, transferencia de energía térmica. La energía térmica tiene que ver con el movimiento microscópico de las partículas. Por lo tanto, cuando hay transferencia de energía térmica, estamos transmitiendo energía a nivel microscópico.
El trabajo es un concepto macroscópico en el cual movemos objetos a escalas macroscópicas. Por lo tanto, lo que está diciendo Kelvin en un lenguaje quizás más coloquial, diríamos que, o sea, una interpretación de lo que está diciendo es que la energía a nivel microscópica o ese trabajo microscópico no se puede traducir, o este movimiento microscópico no se puede traducir en un trabajo macroscópico. Si quieren, el movimiento en equilibrio, por supuesto estamos hablando de todas estas cosas en equilibrio termodinámico. El trabajo, digamos, de escala microscópica o el movimiento, quizás podríamos decirlo así, el movimiento microscópico no genera trabajo macroscópico. Ahora, esto tiene un montón de consecuencias fuerte, o sea, que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se va a poder trabajar? Obviamente nosotros somos algo que va a ir en contra de muchas de estas cosas. La vida va a ser algo que va contra estos principios de la termodinámica, en el sentido que nos vamos ordenando y somos capaces de alguna forma sacarle, vamos a ver, energía al mundo microscópico y hacer cosas ordenadas. ¿Ok? Eso lo vamos a entender, pero esos son sistemas fuera del equilibrio. ¿Ok? Que somos un ejemplo de eso, pero por ahora, si está en equilibrio termodinámico y uno tiene dos sistemas, los coloca en contacto, vamos a ver que el sistema, cuando hay flujo de calor, no va a producir trabajo. Eso fue la idea inicial. Entonces, esta idea, y basada en los trabajos de Carnot, que lo vamos a discutir con calma en algún momento, Carnot lo que trató de hacer brevemente, pero lo voy a destacar, tengo un muy bonito video donde habla un poco lo que hizo Carnot, Sadi Carnot, va a realmente cambiar y encontrar una ley muy profunda, pero el que la entendió mejor fue Rudolf Clausius. Clausius lo que va a aprender entonces es que si siempre yo tengo dos procesos, tengo un sistema en el cual hay transferencia de calor, y siempre ocurre en algún sentido, entonces hay una cantidad que siempre gana. Es como si siempre sumo hacia allá, es que o pasa calor del más caliente al más frío, entonces tiene que haber una cantidad que crece. Y a partir de los trabajos de Carnot, entonces Rudolf Clausius va a concluir que entonces hay una cantidad que siempre que tenemos un proceso termodinámico en el cual hay transferencia de calor, hay una cantidad física que crece. ¿Okay? Eso va a ser, si quieren, su observación o su conclusión. Voy a volver sobre este punto más en el futuro, cómo llegó a esta conclusión a partir de la máquina perfecta que va a tratar de inventar Carnot en su mente, ¿ok? Y que lo va a llevar a la conclusión que se conserva una cantidad que es la entropía, y las máquinas que son imperfectas, entonces Clausius se da cuenta entonces que no deben conservar esta cantidad, que lo único que la pueden hacer es crecer. ¿Ok? Pero la explicación de la entropía voy a tratar de tomar una ruta distinta y se la voy a tratar de explicar desde el mundo microscópico hacia el mundo macroscópico usando la idea de Boltzmann. Entonces, me voy a guardar un tiempo cómo Clausius llegó a esta conclusión. Por ahora solo voy a usar su conclusión. La conclusión que él va a llegar entonces a partir, voy a hacer siempre la oposición, a partir de la idealización de la máquina de Carnot, que la vamos a volver a discutir con calma en algún momento, máquina de Carnot, se lo voy a discutir, por supuesto, en algún momento, a partir de que eso nos permitiría tener la máquina más perfecta que conocemos, a partir de la realización de la máquina de Carnot. Clausius va a concluir o va a entender que cada vez va a concluir qué cosa, que cada vez, entonces va a decir que cada vez, entonces, cada vez que hay en un proceso transferencia de calor, hay una cantidad física, hay una cantidad física que aumenta. Hay una cantidad física que aumenta. Y él va a introducir este concepto de palabra, esta cantidad física la bautiza, la llama la entropía. ¿Ok? Va a definir una cantidad física que va a dar cuenta de que efectivamente, vuelvo a insistir, que los procesos, cada vez que hay una transferencia de calor, hay una cantidad que crece, y esta cantidad la va a llamar S,
y él va a establecer que esta cantidad física sea función de la energía interna, el volumen y el número de partículas. ¿Ok? Esta va a ser sí, una cantidad muy importante, vamos a tratar de entenderla profundamente qué es lo que es, vamos a dar una visión distinta a la que aprendió Clausius y después vamos a volver a tratar de entenderla porque si no era como una cantidad misteriosa, o sea, cuando uno dice, podríamos haber dicho, no, cuando hay transferencia de calor la energía entonces aumenta, pero eso no es así, la energía se conserva. Entonces tiene que haber otra cantidad física y demoró mucho tiempo en entender qué era lo que era esta cantidad física, o que a partir de los trabajos de Carnot él va a establecer una relación, pero en vez de hacer esta ruta que hizo Clausius, vamos a hacer otra ruta que nos va a permitir entender un poco distinto cómo se llegó a esta cantidad de entropía. ¿Ok? No sé si hasta ahí está claro para todos, simplemente he ido contando alguna historia un poco no bien detallada, vamos a hacer una historia detallada que es la forma de entenderlo, pero lo primero que debería decir es que Clausius se dio cuenta que la entropía era función de lo que llamamos variables extensivas. Entonces, primero debería explicarle qué son las variables extensivas en general. La energía interna, el volumen y el número de partículas son variables extensivas. ¿Qué son las variables extensivas? Entonces vamos a definir definición, hagamos una definición de variables extensivas. Entonces, ¿qué son las variables extensivas? ¿Okay? Entonces, son variables que aumentan en forma proporcional al volumen. O si quieren, a la extensión del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente el volumen es trivial lo que estoy diciendo, pero veamos qué quiere decir. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un sistema, tiene un volumen B acá, y lo agrando, y ahora por ejemplo, lo duplico a un volumen 2B, entonces, por supuesto, lo que tengo es que tengo B y B acá, y lo que hago es que mi volumen pasa entonces de ser volumen B a 2B. Obviamente es una variable extensiva porque si yo duplico el sistema, se duplica. Si lo cuadruplico, se cuadruplica. Por otro lado, si veo la energía interna, ¿ok? Y tengo una cierta cantidad de energía interna acá, y ahora duplico el sistema. No estoy duplicando solo el volumen, no es solo cambiar el volumen, sino duplico el sistema. En realidad que sea proporcional al, quizás debería ser más claro, porque si no alguien va a pensar que solo cambio el volumen. Voy a colocar acá, o cambiar aquí, o rayar esto, y voy a colocar al duplicar o al incrementar el sistema. Quizás eso es la forma correcta de decirlo, si no van a pensar que solo el volumen. Al incrementar el sistema. Es decir, lo que nos está quedando como definición son variables que al aumentar en forma proporcional eh, el volumen, o son variables que aumentan en forma proporcional al incrementar el sistema. Esa sería la definición. Entonces, fíjense, si yo tomo el sistema, tengo una parte que tiene cierto número de partículas, tiene una energía U, 1, y después lo aumento en mismo U1, entonces vamos a ver que la energía total del sistema vale 2U. ¿Ok? O si simplemente lo paso de 1 a U2, la energía total es la suma de la energía. Y lo mismo las partículas, aquí tengo N, y después duplico el sistema, por ejemplo, a tener N, entonces el número de partículas pasa de N a 2N. Entonces vamos a decir que hay variables que al duplicar el sistema se duplican, ¿ok? O al incrementar el sistema crecen en forma proporcional al crecimiento. Ese tipo de variables las llamamos variables entonces extensivas, y el ejemplo de ellas son, como ven, las variables de las cuales la entropía funciona. ¿Okay? Clausius va a establecer que la entropía siempre crece y es solo función de variables entonces extensivas. ¿Okay? Obviamente hay otras variables, vamos a hacer otra definición, obviamente complementaria a esta, que me dice que entonces tienen que haber variables que no crecen de esta forma. Y esas las llamamos variables intensivas. Estas variables lo que tienen es que son variables tal que, quizás podríamos decir, son variables tal que, entonces colocamos, son variables tal que al incrementar el sistema, no cambian.
A diferencia de las otras que incrementaban en forma proporcional, estas al incrementar el sistema no cambian. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si hacemos el mismo ejemplo anterior, tomo un sistema de tamaño volumen B y después lo incremento si quieren al doble o alguna otra cantidad, 2B. Por ejemplo, si tomamos la temperatura y pasamos del primer sistema al segundo sistema, vamos a ver que la temperatura es la misma. ¿Por qué? Porque este tiene temperatura T, este tiene temperatura T, y los pongo en contacto. ¿Y cuál es la nueva temperatura? No es 2T, es T. ¿Ok? La temperatura no es una variable extensiva. Si yo tomo, por ejemplo, qué sé yo, una piscina o el océano, mido la temperatura que tiene y le saco, digamos, la mitad del agua, por ejemplo, una piscina, la temperatura va a tener es exactamente la misma. ¿Ok? No es proporcional al tamaño del sistema. ¿Es claro para todos? Si alguien tiene duda, me dice simplemente eso no es proporcional. Otro ejemplo, tenemos otra variable que hace eso, es la presión. Si tomo un gas que tiene presión P y lo conecto con otro gas que tiene presión P, ¿cuál es la presión del nuevo sistema? Pasa de P a P. Entonces estas son dos cantidades físicas que no cambian con eso. Entonces, las variables extensivas, hay una pregunta en el chat, dice, ¿las variables extensivas pueden decrecer proporcionalmente? Claro, las variables extensivas, si tú tomas un gas y ahora considero la mitad del sistema, entonces tú preguntas, ¿cuál es la energía interna que tiene la mitad del sistema? Obviamente es la mitad de la energía, porque la otra mitad se la llevan las otras partículas. Y si tomas ese sistema y te preguntas, ¿cuál es el número de partículas? Si lo parto en la mitad, me queda la mitad de las partículas, por lo tanto puede crecer o decrecer proporcionalmente. Obviamente cuando digo proporcional puede ser aumentar o disminuir. Por supuesto pensé aumentar porque es más fácil de presentarlo, pero el caso complementario, por supuesto, es así. Bien, entonces dicho esto, ahora nos vamos a mover a la forma con que vamos a tratar de entender este problema. Entonces ahora vamos a colocar otro personaje interesante, que espero que esté acá, acá está. Entonces el personaje interesante va a ser el que vamos a tratar de seguir el camino de cómo entendió la entropía este personaje que está acá, que es Ludwig. Entonces Ludwig Boltzmann. Entonces Boltzmann para nosotros va a ser quien realmente nos va a Boltzmann. Entonces, bueno, del 1807, vamos a anotar los años 44, a entonces Boltzmann hasta el 1906. Entonces Boltzmann va a ser realmente quien va a hacer un cambio muy profundo. Tengo otra pregunta en el chat. Dice que una duda que no me queda claro. Estamos fijándonos en cierta cantidad, no disminuyendo, por ejemplo, el volumen. Sí, claro. O sea, lo que hacemos en todos estos procesos, habla extensivo o no extensivo, lo que hacemos es realmente cambiar el sistema, duplicarlo o disminuirlo. ¿Ok? Es eso lo que hay que hacer, estar cambiando el sistema. La presión es la misma. Otra pregunta, porque estamos fijándonos en un espacio más grande. Así es, o sea, si tú piensas, yo tengo un gas que tiene presión P y lo coloco en contacto con otro gas que tiene presión P, ¿ok? Y tú te preguntas, ¿cuál es la presión de todo el sistema? La conclusión es que es P, ¿ok? Porque este tiene presión P, este tiene presión P, ¿ok? Es distinto que yo solo un sistema, manteniendo el volumen, ahí no estoy duplicando el sistema, le agrego más partículas, por supuesto, y aumenta la presión, pero lo que estoy haciendo es, tomo el sistema y lo duplico. La palabra importante es duplicar o incrementar proporcionalmente el sistema o disminuirlo, ¿ok? Bien, entonces Boltzmann, vamos a Boltzmann. Entonces, Boltzmann, ¿qué es lo que lo va a hacer tan distinto y tan importante? Digamos, tiene una historia triste que seguramente voy a gastar alguna clase complementaria en hablar de él. Este es un gran personaje de la historia que desgraciadamente no tuvo el reconocimiento apropiado de sus pares porque sus ideas eran muy revolucionarias. ¿Ok? Lamentablemente se terminó suicidando, digamos, que tenía, digamos, dificultades, digamos, para llevar a cabo este, digamos, rechazo a sus pares, pero va a ser realmente alguien que va a hacer cambios profundos en nuestra comprensión de la ciencia. Él va a ser realmente quien va a dar la explicación correcta de la evolución de los sistemas en la termodinámica, nos va a dar una buena visión de lo que es la entropía y también nos va entonces a entender o nos va a permitir a partir de sus trabajos entender eh, la irreversibilidad del tiempo. O sea, Boltzmann va a realmente ser muy importante en lo que va a hacer. Lamentablemente fue demasiado distinto, pensó de forma muy diferente, hizo supuestos completamente ortogonales a la física de su época y eso fue, bueno, muy resistido lamentablemente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, a grosso modo lo que va él dar? Entonces, da una explicación
o que da una explicación profunda de la entropía, diríamos, profunda de la entropía, ¿ok? Conectando, vamos a bajar esto un poco más, conectando, da una explicación profunda de la entropía, que lo que va a hacer, va conectando el mundo microscópico con el macroscópico. Entonces, vuelvo a insistir, para Clausius había esta nueva cantidad física que es la entropía, pero vamos a ver que, pero no tenía una clara interpretación, simplemente él va a decir que todos los procesos hay algo que fluye, que hace que crezca esta cantidad, que no sabemos lo que es, pero siempre crece. Y Boltzmann va a una interpretación racional de qué es lo que está aumentando y qué es lo que está pasando cuando tenemos flujo de calor. Entonces, la dificultad de todo esto es que obviamente él va a ser mucho más profundo, entonces trata entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico. Entonces, eh, vuelvo a insistir que su idea, digamos, en muchos sentidos distinta y qué es realmente lo que hace, digamos. Entonces, su idea es, bueno, quizás podríamos volver quizás a nuestro video para empezar a entender, no video, pero a nuestra app que está acá, y tratar entonces de entender un poco más qué es lo que está pasando. Entonces, si volvemos, quizás podríamos volver acá, que este acá quizás esté mejor. Entonces, colocamos partículas. Entonces, para Clausius, cualquier proceso, por ejemplo, cuando yo comprimo, o sea, primero esperemos que el sistema esté en equilibrio, entonces esperamos que se equilibre, todavía no se equilibra, o sea, que sea bastante, o sea, cuando está en equilibrio, cuando yo cierro los ojos y los abro y veo todo igual, no veo ningún cambio. Entonces lo que él va a pensar es que, entonces cuando yo paso esto, por ejemplo, cambio la temperatura, cambio la presión, pueden, por ejemplo, puedo agregarle calor, por ejemplo, ahí estoy subiendo la temperatura, estoy haciendo esto, se fijan, subir la temperatura, las partículas se mueven más, él va a tratar de entender que algo aumenta, pero este algo que aumenta tiene que ver con algo que le está pasando a estas partículas que estamos mirando. ¿Okay? El problema está que en el contexto histórico en el cual Boltzmann desarrolla su idea, tiene varios problemas. El primer problema es que la hipótesis atómica no estaba bien establecida, a pesar que ya vemos que Demócrito, voy a discutirlo también quizás en alguna clase complementaria, va a pensar que el mundo está compuesto por partículas que son indivisibles. En la época de Boltzmann esto aún no está establecido, mucha gente pensaba más bien que la materia era un continuo y que no estaba formado por partículas microscópicas. Ese es el primer problema, usa esta hipótesis. Y la segunda hipótesis, que aún fue más radical, es que sus descripciones va a basarse en probabilidades. Va a introducir un concepto que en la física nunca se había usado antes, la física a partir de Newton y etcétera, o empujada fuertemente por Newton, en realidad a partir de muchas otras personas, pero particularmente Newton nos va a dar la sensación que la física es completamente determinista, es decir, yo conozco las condiciones iniciales y si alguien me dice exactamente las condiciones iniciales, yo puedo predecir completamente el futuro y el pasado sin ningún problema. Entonces, él va a tratar de conciliar esa descripción, que es correcta, determinista en este caso, o sea, las partículas satisfacen algo determinista, pero como estamos en presencia de un sistema el cual tiene tantos elementos que lo constituyen, entonces a nivel macroscópico esa evolución determinista se va a perder. ¿Ok? Y esa evolución determinista, vamos a ver cómo él va a tratar de introducir conceptos probabilísticos que dan cuenta de este concepto de tomar variables, a pesar que son deterministas, pero a escala macroscópica, sobre una evolución, vamos a ver que tiene que ver con probabilidades, va a introducir estos conceptos y esto le va a permitir entender bien lo que es la entropía. Pero entonces la física de su tiempo, esto fue muy inaceptable porque él va, digamos, a cambiar un poco la visión de las cosas usando nuevas ideas que para su época creo que eran demasiado revolucionarias, pero efectivamente eran correctas. ¿Okay? Así que esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, simplemente para empezar poquito a poquito a introducir ideas. Entonces, piensen que ustedes son macroscópicos, ustedes mismos. Yo veo un gas, el aire, por ejemplo, que lo está rodeando en la pieza donde están. Cuando uno mira el aire que los está rodeando, ustedes dirían, esto está tranquilo, seguramente la luz atraviesa sin problema, para ustedes no hay ninguna cosa que esté pasando.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, en este caso, midieran la presión que hay en su pieza, típicamente estar seguramente cerca o en el lugar donde están o en el lugar donde están, verían que la presión es cerca de una atmósfera, ¿ok? Va a ser un poquito menor porque estamos a más altura que a nivel del mar, pero del orden de una atmósfera. Y la temperatura, si la miden, no sé cuál es la temperatura actual, debe ser baja, pero la puedo chequear, digamos, simplemente para estar seguro de lo que les voy a decir. Si mido la temperatura, entonces veríamos que la temperatura es, entonces en este momento, 13 grados. Entonces dirían que hay 13 grados. Y quedarían felices, digamos, no hay cambio ni de temperatura, digamos, y tiene presión, está todo muy tranquilo. Sin embargo, Boltzmann, en su imaginación profunda, se da cuenta que, a la misma, alguien dijo que hay 12. Ah, gracias, era 12. Yo tenía 13 en mi teléfono, pero puede ser, yo estoy más a la cordillera, quizás un poco más de frío que donde están. Ok, pero lo interesante es que, fíjense que este gas tiene, en este caso, en esta simulación, si uno calcula energía cinética, me dice que tiene 751 Kelvin y tiene una presión de, en este caso, 160 atmósferas. Okay, obviamente hay algunas pequeñas fluctuaciones, pero eso es. Pero Boltzmann se da cuenta de que el gas que los rodea, para usted está siempre el mismo, tranquilo, no tiene nada, simplemente presión, temperatura y volumen, se porta bien. Sin embargo, microscópicamente, lo que primero él va a descubrir es que hay muchas configuraciones del gas. Es decir, que si yo hago stop y calculo la velocidad de cada una de estas partículas y yo calculo la energía que tiene el sistema, voy a encontrar, y la temperatura que tiene, voy a encontrar que vale 751. Y si calculo la transferencia de momento en ese instante, voy a calcular que es 160. Pero si lo hago en otro instante después, por ejemplo ahora, y el sistema está en otra configuración distinta a la que tenía antes, distinta en qué sentido, que las partículas están en distintos lugares. Por ejemplo, esta partícula que está aquí, en un instante posterior ya no está aquí, ahora está por acá, y ahora aquí hay un vacío. Pero todas las configuraciones que estoy mostrando, si hago pausa en cada un instante, todas tienen exactamente la misma temperatura y la misma presión. Sin embargo, el sistema físico tiene muchas configuraciones que dan la misma temperatura y presión, las mismas condiciones de estado. De hecho, el ejemplo que siempre me gusta decir, porque me parece, digamos, asombroso, es que cada uno de ustedes todos los días se levanta y el número de átomos que tienen es distinto. No me refiero a que estén más gordos o más delgados, pero simplemente por intercambio molecular van perdiendo átomos y van ganando átomos. ¿Okay? Los átomos que ustedes los constituyen son distintos. Sin embargo, estoy seguro que si les pregunto a ustedes si son ustedes el mismo que era el día de ayer o hace un instante atrás, todos ustedes dirían, sí, soy el mismo. Macroscópicamente soy la misma persona, pienso las mismas ideas, etc. Sin embargo, a nivel microscópico, seguramente han perdido una gran cantidad de átomos o han ganado una gran cantidad de átomos. Muchos, muchos. ¿Ok? Y entonces, pero a nivel macroscópico no me doy cuenta. Sigo siendo el mismo. Este gas que estamos viendo aquí, exactamente le pasa lo mismo. Si lo que lo caracteriza en el macroscópico, el gas que me rodea, la presión, la temperatura que tiene, no veo cambios. Pero Boltzmann entonces va a decir algo interesante, va a decir que este sistema macroscópico, que lo caracteriza con variables macroscópicas, tiene muchas configuraciones microscópicas que dan cuenta de él. Porque la física, ahora volvamos como pensaría Newton, la física en este caso debería ser el movimiento de las partículas y la interacción entre ellas. Y lo que vemos es que se están moviendo y de alguna forma macroscópicamente las variables como la temperatura o la presión dan el mismo resultado, pero microscópicamente tengo muchas configuraciones, muchas posibles órdenes que logran darme esta condición macroscópica. Entonces Boltzmann lo que va a hacer es que va a tratar de caracterizar estas configuraciones y a partir de estas configuraciones va a tratar de definir una cantidad física que dé cuenta de ella y esa cantidad física es lo que vamos a llamar entropía. La entropía, vamos a ver lentamente, no simplemente estoy tratando de darles intuición a lo que les voy a tratar de enseñar, pero la entropía lo que me va a dar cuenta va a ser el número de configuraciones. Y por lo tanto, mientras más configuraciones tiene un sistema, más entropía hay en el sistema. ¿Okay? Así que la entropía tiene que ver con el orden, las configuraciones. Hay gente que le gusta llamar, tiene que ver con la información del sistema. Vamos a ver que este concepto que se desarrolló, digamos, en forma intuitiva por Clausius, en realidad su explicación microscópica tiene que ver con la información que tiene un sistema físico. Y vamos a ver que en realidad cuando uno envejece, lo que está ocurriendo en realidad es que nos estamos desordenando. ¿Okay?
a pesar que pensamos que nosotros, cada uno de ustedes me dice, pero ¿cómo me estoy desordenando? Al revés, me estoy ordenando. Cada día que pasa sé más, tengo nuevos conocimientos. Eso es correcto, eso es absolutamente correcto. Sin embargo, eso se debe a que están fuera del equilibrio termodinámico. Pero si ustedes los dejo en equilibrio termodinámico, no en contacto con inyección y disipación de energía, verían que simplemente morirían lentamente y eso haría llevarlos a lo que llamamos el desorden mayor. ¿Ok? Así que vamos a tratar de entender cómo Boltzmann va a tratar de pensar todas estas ideas que se las estoy diciendo de forma muy intuitiva, pero para tratar de que tengan intuición. Así que eso es lo que vamos a tratar de entender. Entonces volvamos y tratamos de pensar cómo se le ocurrió. Sí, hay alguien que dice una pregunta, dice crisis. Ah, sí, crisis existencial. Sí, sí, la termodinámica es horrible. Nos dice que, o sea, si es que el universo es cerrado, ¿ok? Y de alguna forma cerrado, y la energía solo se conserva y se transforma, la conclusión de la termodinámica es terrorífica. Nos dice que, hablamos de la catástrofe termodinámica, nos dice que al fin y al cabo todo va a terminar siendo homogéneamente igual, no va a haber vida, etcétera, etcétera. Es terrible las conclusiones que va a sacar este tipo de ley de Boltzmann. Ahora, lo que, si quieren, nos satisface un poco es pensar que los sistemas no están en equilibrio, de alguna forma tenemos inyección y disipación de energía, y eso da la posibilidad a que haya una cosa que llamamos vida en particular, que es quizás el ejemplo más extremo de algo que va contra localmente la termodinámica. Pero a escala macroscópica, efectivamente, esto va en esa dirección y esto nos va a enseñar algo horrible, nos dice la evolución del tiempo. ¿Okay? La termodinámica nos va a imponer la flecha del tiempo, me va a imponer que todos los días me levanto y envejezco. ¿Okay? Eso va a ser una consecuencia del tipo de discusión que vamos a hacer. Pero entonces permítame de a poquitos entregarles, digamos, herramientas que nos permitan entender qué son estas ideas tan extrañas que estamos hablando. Entonces, Boltzmann, la imagen, digamos, que va a tener, pero que aparezca, la tablet ya les apareció. Entonces, nosotros tenemos un gas, vamos a volver a hacer esta imagen que teníamos antes, digamos, tenemos un gas, cualquiera, digamos, ¿ok? Y entonces, si quieren, entonces tenemos un sistema acá cualquiera, macroscópico, ¿ok? Entonces, este sistema macro tiene que ser siempre macroscópico, aquí sí que se vuelve importante esto, macroscópico. Entonces, este tiene temperatura, volumen, presión, por ejemplo, número de partículas. Eso son estas variables macroscópicas que me definen qué es. Y si quieren, en mi cabeza estoy pensando quizá incluso en cualquiera de ustedes. Sin embargo, microscópicamente, si tomamos el sistema, en cualquier instante del tiempo, este sistema, voy a tomar distintas configuraciones, en cualquier instante, el sistema, a pesar que sus variables macroscópicas son las mismas, microscópicamente el sistema va a tener muchas configuraciones distintas. Tiene partículas así, partículas por acá, o partículas por acá, ¿ok? Todas con distintas velocidades. Es decir, que por ejemplo esta está para acá, a veces para acá, para allá, o para allá, etcétera. Y lo interesante es que todas estas configuraciones a nivel macroscópico son exactamente equivalentes a el estado macroscópico. Entonces, todas estas configuraciones, Boltzmann le gustaba llamar estados microscópicos. Estados microscópicos. Todos estos estados microscópicos van a ser consistentes con este estado macroscópico que estamos viendo acá. E insisto, digamos, es la imagen que me gusta decir, o el sistema macroscópico, simplemente es una figurita acá que me gusta por pensar. Esto me dice, el mejor ejemplo, insisto, son cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes es todos los días ustedes mismos, eso no cabe duda. Sin embargo, microscópicamente su estructura molecular se está moviendo, está cambiando y macroscópicamente son iguales. Vamos a ver que los distintos estados microscópicos, o también nos gusta llamar configuraciones, van a ser responsables de esta cantidad física que vamos a llamar entropía. Entonces, ¿cuál va a ser la idea, digamos, de Boltzmann? Entonces, tratemos de ir siguiendo pensando cómo Boltzmann va a construir su idea profundamente, digamos, de la entropía, digamos. Entonces, él va a decir esencialmente, ok, tomemos un sistema macroscópico, ok, el cual, por supuesto, está formado de partículas microscópicas, entonces va a ser un montón de hipótesis que, bueno, que en su época eran un poco no tan sensatas, pero entonces él, digamos, va, digamos, a hacer algunos supuestos. Lo primero a decir es que consideremos un objeto macroscópico. Y este objeto macroscópico tiene, por supuesto, variables de estado, tiene
variables de estado que lo escriben, tiene temperatura, volumen, presión, número de partículas bien definido. O sea, no hay problema por ahí. Está todo, hasta ahí tenemos todo bien definido. Y lo que va, su primera hipótesis, o al menos notar esta primera hipótesis, su primera hipótesis, va a ser varias hipótesis, pero su primera hipótesis, ¿cuál va a ser? La primera hipótesis es que la materia, voy a anotar esta idea nomás y vamos a terminar. La materia está formada por constituyentes microscópicos. Entonces estamos hablando obviamente de átomos o moléculas, ¿ok? Está formada por constituyentes microscópicos, ¿ok? Los cuales tienen distintas configuraciones, hasta ahí estamos bien, descritas por, y solo noto esta idea, descritas por, obviamente, escribí mal, descritas por, esencialmente lo que diríamos es la posición de la primera partícula y su momentum, la posición de la segunda partícula y su momentum, y la posición de la enésima partícula y su momentum. Eso sería si pensáramos como Newton, es decir, que cada partícula, pensemos que es la partícula iésima, tiene una posición y tiene un momento. Y entonces lo que él va a decir, vamos a tratar de hacer más ideas o lucurar sobre esta idea interesante. Lo que él va a decir esencialmente es que las configuraciones las escribimos como hemos aprendido mecánica de toda la vida, así que cada una tiene posición y momentum. Y el único problema difícil que se enfrentó es que n, el número de partículas, en este caso es un poco enorme. Es del orden 6 por 10 elevado a 23, número Avogadro. Entonces el n es gigantesco. Pero él simplemente va a pensar que, ok, obviamente no puedo escribir eso como Newton, porque ya sabemos que el problema de dos cuerpos era integrable, pero el de tres era muy difícil de resolver, y eso va a ser muy complejo, pero va a tratar de enfrentar este problema de tener tantas partículas y desarrollar ideas cómo se pueden hacer con ellas, y esa idea va a afectar el mundo macroscópico, y esas son las que nos va a permitir entender la entropía. Pero lo vamos a ir discutiendo con más detalle, pero va a introducir conceptos muy, muy revolucionarios para su época, que le va a permitir entender por qué cuando tenemos entonces dos objetos en contacto, entonces hay una flecha del tiempo. Vamos a ver que eso tiene que ver con la transferencia de información. Eso nos va a decir que cuando coloco dos cosas en contacto se transfiere algo, y esa transferencia de información, y que él va a hablar más bien de configuraciones, nos va a permitir entender la flecha del tiempo. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí, simplemente vamos a tratar de seguir avanzando esas ideas, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, o quedó suficientemente claro o no quedó claro, simplemente para yo quedar bien si es que algo no se entendió o estamos bien. ¿Estamos claros? De todas maneras vamos a ir desarrollando con más calma esta idea, esto así realmente va a ser, digamos, interesante y complejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? No, profe, una duda más para organizar la idea, a pesar de que no sea Sí. gran cosa. Yo puedo decir que las variables extensivas son las que cambian cuando voy como concatenando el mismo sistema varias veces. Las variables extensivas, sí. Muchas gracias. Sí, Sí, eso es correcto. gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Parece que sí. Ok, muy bien. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase. Traten de pensar estas últimas ideas porque son profundas y desgraciadamente muchos de los libros de termodinámica tratan de ver un poco la visión a la Clausius, pero la buena respuesta es la visión que va a tener Boltzmann, pero vamos a pagar el precio de que, bueno, vamos a tener que introducir nuevos conceptos interesantes como contar, que va a ser un poco más complejo, y probabilidades de amor, que está implícito en toda esta discusión profunda. Así que eso vamos a estar viendo en las próximas clases. Así que nos estamos viendo pronto. Cuídense, nos vemos. Chao, profe, cuídense. Chao, Gracias. chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.